del redil de las ovejas. ¿Cuántos creen aquí que son ovejas? Amén. Levante la mano. Amén, amén. Levante la mano todos aquellos que se consideran ovejas, ¿ok? Si Amén. ustedes se consideran ovejas, pues hay que tener un pastor, ¿verdad? Que nos guíe, porque el pastor es el que guía a las ovejas, cuida el redil, cuida a las ovejas. Veamos lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué dice este versículo, hermanos? ¿Pusieron atención? ¿Qué dice? El Espíritu Santo es el que pone los pastores en el redil. No es hombre, no es organización, es el Espíritu Santo el que pone a un pastor con el redil. ¿Por qué? Pues él sabe qué pastor necesita el redil. Déjenme decirles, en la historia de las iglesias cristianas, hay iglesias que son bastante difíciles pastorear. Hay iglesias que son rebeldes y a veces entran los lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces el pastor tiene que estar atento, discernir quién es una persona que no viene a edificar, sino viene a destruir. Amén. Así es de que ese es el trabajo del pastor. Pero ¿quién pone al pastor en el redil? El Espíritu Santo. Jesús da el ministerio, Jesús da los ministerios, pero el Espíritu Santo es el que pone al redil con el pastor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero que pongan atención aquí también. En este versículo dice la palabra obispos. Obispos es otra palabra para pastor. Algunas organizaciones usan el obispo como que es el que está arriba de los pastores, pero en realidad la palabra ahí significa pastor. Así de que puede ser de que un pastor haya pastoreado un rebaño, luego la organización lo ascienda a un puesto más elevado y le den el nombre de obispo, pero en realidad es pastor. El pastor y obispo se intercambian. Vamos a ver más adelante que también hay otros nombres. Ahora vamos a ir a Juan 21:17. Y esta es la escena ya cuando Jesús había resucitado. Los discípulos estaban en un bote pescando en la madrugada de este día, y de pronto ellos vieron un personaje allá en la playa con un fuego, y entonces ellos pues se quedaron así un poco asombrados, pero luego alguien dijo: es el Señor. Y Pedro se tiró así como estaba y empezó a nadar a la sala, en el agua, y salió a la playa, a la arena, y ahí estaba el Señor Jesús. Y Él les preparó un pez, comieron y platicaron, y luego el Señor como que empezó a caminar así un poco lejos del grupo, y Pedro le siguió. Y Jesús le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y él dice: claro, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Otra vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan 21:17. Le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces le había preguntado? Ya 2. Y esa era la tercera vez. Le dijo la tercera vez: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué traigo este texto? Porque Pedro fue el primer pastor que Jesús ordenó para que tuviera la oficina de ser un pastor. La iglesia tradicional dice que por eso el Papa tiene las sandalias de Pedro, porque llaman que Pedro fue el primer Papa, pero aquí no dice que Pedro fue el primer Papa. Pedro fue llamado al pastorado. Y Pedro funcionó como pastor. Si usted lee el libro de los Hechos, él funcionó como pastor. A Dios lo envió a los del pueblo de Israel. Pedro predicaba, hacía milagros y iba y predicaba a los del pueblo de Israel. Pero un día Dios lo envió a predicarle a un gentil. ¿Cómo se llamaba, pastor, el gentil? Cornelio era un centurión romano, así de que no era del pueblo de Israel, era un centurión romano. Centurión era que tenía 100 hombres a cargo de él, era un capitán de 100, y entonces por eso se llamaba centurión. Y entonces él era un hombre que no era del pueblo de Israel. Sin embargo, él oraba todos los días a Dios y daba de su sustento. O sea que aunque no era del pueblo de Dios, él le temía a Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel, el Espíritu Santo, porque más adelante en la historia dice el Espíritu Santo, yo envié el ángel a Cornelio para que él te mandara a buscar. Así es de que el ángel le dijo, cuando Cornelio estaba orando, el ángel llegó y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y es contestada, y también tus limosnas, dice, hay una cuenta en el cielo. Gloria a Dios. De tus dádivas. Amén. O sea, cualquier centavito, dólar, $100, $1000 que nosotros demos, el Señor los apunta en un libro y ahí lleva tu cuenta. Muchas veces pasamos por una necesidad. Señor, ayúdame. El Señor va a la cuenta, pero no has dado nada. ¿Cómo te voy a ayudar si aquí en tu cuenta no has dado? No dice ahí en Mateo capítulo 6, dice que pongamos nuestro tesoro en el reino de los cielos. Hagamos tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina ni el orín corrompe. Porque aquí en este mundo, hermanos, los hombres se roban tu dinero, te roban tus finanzas. El diablo se encarga de que tú pierdas finanzas por un accidente, una enfermedad, por lo que sea. Dice el libro de Proverbios que a las finanzas le salen alas y vuelan. Cuando las finanzas no son santificadas. Amén. Pero no estamos hablando de finanzas. Gloria a Dios. Apacienta mis ovejas. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Apacentar las ovejas. Entonces era que un pastor. Entonces Pedro se conoce como el primer pastor. Ahora en 1 de Pedro 8:12, Pedro dice que él es un pastor. Vamos a leer esa rápidamente. Dice 1 de Pedro 5:1 y 2. Ruego a los ancianos. Anciano es otra palabra para pastor. Así es de que ya vimos pastor, obispo, anciano. Amén. Que a los ancianos que están entre vosotros, yo mismo también
con ellos. O sea, él mismo se llama anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy coparticipante o participante de la gloria que será que revelada. Ahora él está hablando a los pastores, le está hablando a los ancianos, le está hablando a los obispos. Apacentar la grey. ¿Quién apacienta la grey? Los pastores. Los pastores. La grey somos nosotros, somos las ovejas. El pastor es el que apacienta. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué hace el pastor? Cuidarnos. Cuida. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa es una característica de un pastor, hermanos. Si el pastor tiene esa unción, ese llamado de ser pastor, déjenme decirles, hay pastores que no cobran salario, que lo hacen de corazón. Yo conozco uno, aquí tiene una iglesia a una cuadra. Cuando nosotros llegamos a esa iglesia, al pastor no le pagaban ningún centavo, no se le daba de las entradas. Él tenía su negocio y él pues se sustentaba con su negocio y con su familia. Pero ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que la iglesia tuviera la responsabilidad de sostenerlo. Porque es justo, hermanos. En cualquier otro trabajo que usted trabaje, un dentista, un doctor, un abogado, o si usted trabaja en una fábrica, por su trabajo, su tiempo, usted gana un salario. Ahora, en la obra del Señor, el Señor dice en su palabra, dice que no tengas al buey como un bozal cuando trilla. ¿Qué quiere decir esto? Pues si usted no aporta sus bienes para la iglesia, el pastor va a tener que ir a buscar un trabajo secular, no va a tener tiempo para preparar los sermones, la palabra, y le están cerrando la boca. Eso es lo que dice. Estudie sobre las finanzas para que vea. Gloria a Dios. Entonces aquí le dice que los pastores tienen que apacentar la grey. Entonces hemos visto pastores, obispos, ancianos. Amén. Amén. Lo mismo es el ministerio pastoral. Ahora vemos aquí en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y que establecieses ¿qué? Ancianos. ¿Qué es otra palabra para anciano? Pastor. Pastores. ¿Cuál era el trabajo de Tito? Establecer pastores en cada iglesia de las ciudades de Creta. Dice aquí, en cada ciudad. Pero el pastor no va a ser el pastor de una ciudad, va a ser el pastor de la iglesia que está en esa ciudad. Por eso le estaba diciendo que pusiera pastores en cada ciudad, pero se refería a la iglesia. Ahora, Tito 1:7 y 8. Porque es necesario, ¿qué es necesario? Que el obispo. Que el obispo, el pastor, el anciano, dice, sea irreprensible. Wow, es una palabra fuerte. Irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Pues usted no tiene nada que achacarle al pastor. Y los pastores, déjenme decirle, como humanos, fallan. Pero ¿qué es nuestro deber? Si alguien ahí nos viene con un chisme y viste al pastor allá que entró en ese bar que está ahí por la misa, ¿qué es lo que usted hace? Señor, gracias por el pastor. Señor, que tus santos ángeles lo guardan porque quizá iba a salvar un alma ahí en ese bar. Nosotros no sabemos.
Pero si nos, ay, sí, ese pastor se agarra los diezmos y se va ahí. Ni vio, santo, ni sabe lo que pasa. Entonces, hermanos, no es nuestra posición criticar a los siervos de Dios. Amén. De ninguna manera. Hay una palabra en los Salmos que dice: no toquéis a mis ungidos. Y ante Dios es una cosa delicada hablar de los pastores. Si usted oye a alguien que está hablando de su pastor, dígale: ¿sabe qué? Vamos a orar por él. Vamos a levantarlo en oración. Porque los pastores necesitan de nuestras oraciones. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén, amén. Amén. ¿Es importante la oficina pastoral? Amén, Claro que claro. sí. Es importante. Porque está representando al Señor Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia universal? De la iglesia que no podemos ver todo lo que es el cuerpo de Cristo, porque la iglesia está en China, está en Japón, está en Vietnam, está en Saudi Arabia, aunque muy discreta, pero en todo el mundo hay iglesias que son parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos también parte del cuerpo de Cristo. Entonces, somos miembros de ese cuerpo y Dios ha puesto un pastor que lo representa a Él en cada congregación. ¿No dice Efesios que Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia? Amén. Entonces, ¿cuántas cabezas hay? Una. Solo una. ¿Cuántas cabezas deben de haber en la iglesia? Solo una. Una Y cabeza. casi siempre Dios pone a la ayuda idónea con el pastor, y es bíblico llamarla pastora también. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a verlo aquí. Dice Tito, vamos a ir con Tito 1, 7 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Otra palabra para pastor, que es administrador de Dios. En la iglesia, hermanos, tiene su lado espiritual, que es leer la palabra, hacer culto, venir a la oración, pero tiene su lado que es de negocios. La iglesia debe de correr como un negocio. ¿Por qué? Porque se maneja dinero. Y cuando se maneja dinero, tienen que estar las cuentas claras. Amén. Por eso ustedes ya van dos domingos, que se les presenta un reporte financiero para que todo esté a la luz, para que no haya dudas ni pensamientos malos que el diablo traiga, que aquí la tesorera o Nacho o el pastor o nosotros nos estamos robando los diezmos. Hermanos, eso es mentira del diablo. No la reciban, porque no es verdad. Nosotros estamos en la junta y vemos el reporte cada mensual de lo que entra y de lo que sale. Hay testigos de que las finanzas están caminando bien. Amén. ¿No le dan gracias ustedes a Dios por eso? Gloria a Dios. Así es de que dice que debe ser un buen administrador de Dios, no soberbio, No iracundo. no iracundo, no dado al vino. Pastor, no se eche sus copitas. No pendenciero. No dado al vino. Entonces, no pendenciero. ¿Qué quiere decir eso? Peleonero, ¿verdad? El pastor no debe de estar en ningún pleito, ninguna discusión, ni ninguna envuelto en ningún chisme, ni nada de eso. Eso no es saludable para el pastor ni para la congregación. Dice, No codicioso.
no codicioso de ganancias de ganancias deshonestas, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñado, sea la palabra que se le fue enseñada, para que también pueda que exhortar. exhortar. Entonces el pastor tiene la autoridad de exhortar. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver Tito 2, 3 al 5. 3. Y no es este solo pasaje el que habla de las pastoras. Hay otros pasajes. Pablo escribió mucho de Aquila y Priscila. Era una pareja pastoral que estuvieron a cargo de una de las iglesias de Éfeso. Eran ayudantes de Pablo, eran también del mismo oficio de Pablo, pero luego Pablo les encargó una congregación y los dos eran pastores. Y hay otros nombres en los escritos de Pablo que hablan de mujeres como al frente de una obra. Por ejemplo, Lidia, en su casa había una iglesia y ella era la que atendía a esa iglesia. Pueden buscarlo en el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué dice? Tito 2, del 3 al 5. Las que Ancianas, ¿qué dijimos que eran los ancianos? pastores, Entonces las ancianas, pastoras, pastora. Hermano, en esta versión de católica dice esto que usted está diciendo. Recomiendo a las pastoras que se comporten como personas que aman a Dios. La versión católica lo dice, hermano. Sin embargo, la iglesia católica no permite que las mujeres sean investidas como obispos o como sacerdotes. Entonces la iglesia cristiana, lamentablemente, las iglesias cristianas han adoptado esa misma enseñanza, esa misma doctrina y la enfuerzan en las iglesias. Algunos se ofenden si una mujer sube al púlpito y predica. Entonces estamos en contra de la palabra. Que la palabra dice: las ancianas o pastoras, asimismo que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, tampoco copitas, pastor. maestras del bien, Maestras del bien, que enseñan a las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a nada a sus maridos y a sus hijos. ¿Y qué más? A ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿Ah? para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces la pastora tiene que estar casada. Sí, Como el pastor tiene que estar casado. sí. ¿Para qué? Pues para que el enemigo no los quiete. Amén. 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 Si tienen su esposo o tienen su esposa, pues se mantienen puros. Amén. Amén. Una de las caídas más fuertes de los ministros son tres cosas: dinero, fama y mujeres. Por esas tres cosas, o caen por la ambición al dinero, o caen por la fama, o caen por La dama. la dama. ¿Cómo dice eso? La fama, la lana, la fama y la dama. o Eso es, por eso es que caen los pastores. La lana, la fama y la dama. Así es de que, ministros del Señor, mucho cuidado mucho cuidado, con la lana, la fama y la dama. y la dama. Muchas ovejas, mucha lana. Ay no. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Entre más grande el rebaño, más lana, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora bien, ya vimos las responsabilidades del pastor. ¿Qué será? ¿Que la congregación tiene responsabilidad también? Amén. Claro que sí. Vamos a ver rápidamente las responsabilidades de la iglesia por el pastor. Hebreos 13:7. Hebreos. Acordaos de vuestros pastores. O de Hebreos. ¿Quién es el que se va a acordar del pastor? Pues la oveja. Acordaos de vuestros pastores. ¿Cómo? En sus oraciones. Lo principal, hermanos, es que usted mantenga a su pastor en oración, que ore por él. Mi esposa y yo oramos por los pastores de Mondragón todos los días. ¿Sabe qué oramos? Señor, abre los ojos del entendimiento de los pastores de Mondragón para que ellos puedan recibir un espíritu de sabiduría y de revelación, para que puedan conocer su llamado, los detalles de su llamado. ¿Ah? Y las gloriosas riquezas. Y las gloriosas riquezas de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, como estábamos estudiando, a veces no recibimos porque no sabemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores, los que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido El resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a acordar? Con oración. ¿Cómo nos vamos a acordar? Pues viniendo a los cultos. Saben que mi esposa y yo tuvimos una congregación hace ya muchos años, pero ese no era nuestro llamado. Pero una de las cosas y las tristezas más fuertes de un pastor es ver que los miembros no vienen a los cultos, no son fieles, no al pastor, a Dios. Porque cuando ustedes vienen, como decía el pastor, no venimos a glorificar al pastor, no venimos a que nos vean que nos compramos un traje nuevo y una corbata nueva, no. Venimos a adorar al Rey de Reyes. Venimos a adorar a aquel que nos da la vida. Venimos a adorar a aquel que cada día suple todas nuestras necesidades. Amén. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos con el Señor. Todos los días le damos gracias porque somos bendecidos en todas las áreas, hermanos. Dios nos bendice grandemente. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cómo es otra forma de acordarnos de nuestros pastores? Regresando el diezmo. El diezmo es el medio que Dios dejó para que podamos mantener la obra económicamente. El diezmo no es para que los pastores, yo he oído que en algunos países todo el diezmo se lo dan al pastor, y eso no es bíblico. En el Antiguo Testamento se le daban los diezmos a los levitas, y dentro de los levitas estaban los sacerdotes que recibían parte de los diezmos, pero no todos los diezmos. Al pastor dice que hay que darle un salario, según Primera de Timoteo, capítulo 4. Estudio. Al pastor se le da un salario. ¿Qué salario se le va a dar al pastor? Pues el pastor debe tener un salario igual como cualquier profesional, porque él trabaja para la obra de Dios. Se averigua aquí más o menos cuánto hace un abogado, cuánto gana un médico. Pues a esa altura debe estar el salario del pastor, para que viva bien y no tenga que tener un trabajo secular. Trabajo secular no es para los ministros de Dios. Estamos diciendo que Dios no puede sostenernos. Exacto. Depende de las ovejas mantener constantemente dando, regresando
sus diezmos para que haya abundancia de comida en su casa. La casa somos nosotros. ¿Cuál es la comida? La palabra de Dios. Que haya ministros aquí que le estén ministrando a ustedes la palabra de Dios. Cuando ellos nos pidieron que viniéramos a ayudarlos, nosotros les dijimos, nosotros no cobramos ningún centavo. Nosotros, ¿es cierto o no? Ahora, del corazón de ellos ha salido bendecir. Y si ellos nos quieren bendecir, nosotros no vamos a decir, no nos den. ¿Por qué? Porque hay más bendición en dar que en recibir. Si usted no recibe lo que alguien lo está bendiciendo, usted está pagando la bendición de esa persona. Pero si usted la recibe, y vamos a orar y ponemos las manos, y gracias Señor por esta semilla que están sembrando en nuestro ministerio, que les abunde. Esas son nuestras palabras, y ellos están testigos de eso. Así es de que eso es una de las responsabilidades de la iglesia también, mantener que el pastor no tenga necesidad económica. Yo creo, hermanos, que aquí en esta congregación hay muchos que ganan un buen billete, como decimos. Amén. Pero sin embargo, la iglesia escasea de fondos. Eso no debe de ser así. No debe de ser así. Aquí, a una cuadra, hay una iglesia de un pastor cubano. Cuando nosotros salimos de ese ministerio, ¿saben cuánto tenían en el tesoro? $50,000. Wow. $50,000. Y eso era que allá en la Willow, en ese edificio que estábamos rentando, se pagaban cada mes $1,600 de renta. Cada mes. Sin embargo, el tesoro crecía y crecía. ¿Sabe qué? Esa iglesia es muy fiel, regresando sus diezmos. Hay fidelidad en regresar los diezmos en esa iglesia. Y son bendecidos. Están comprando ese edificio ahí de la iglesia bautista. Gloria a Dios. Otra palabra de Hebreos. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Yo creo que, como dice mi esposa, ya se le llenó la copa. Vamos a terminar con esta. Hebreos 13:17. Esto es muy importante. 13:17 o 13:17. Ya leímos la 13:7. Obedecer a vuestros pastores. ¿A quién van a obedecer? A los pastores. A los pastores. Obedecer a vuestros pastores, sujetándolos a ellos, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que Para que lo hagan. para que no hagan, Para que lo hagan con alegría para que lo hagan con alegría y no y quejan. no quejándose. porque esto es. Ya ven que ya necesito ir al oculista para agarrar la idea. Esto no es. Provechoso. Esto no es, No les es provechoso. esto no les es provechoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? Sujetarnos. ¿A quién? Al pastor. A nuestros pastores. A nuestro pastor y pastora. Aleluya, gloria a Dios. Está bueno que enfatizó eso, porque hermanos, no solamente estamos celebrando el día del pastor, estamos celebrando el día de los pastores. Amén. La familia pastoral. Porque cuando el tiempo que el pastor estuvo en el hospital, ¿quién estuvo a cargo de la obra? La La pastora. pastora. Sí, así es. Ella era la que tenía que estar al frente de la obra. Y entonces ella hizo un buen trabajo. Amén. Amén. Estuvo casi 6 meses el pastor en el hospital y en rehabilitación. Y la pastora estuvo al frente
llevando la obra. Así es de que, hermanos, hay mucho que aprender en la palabra de Dios acerca del ministerio pastoral. Lamentablemente el tiempo ya se nos fue y quiero saber si alguien hoy ha aprendido algo de lo que hemos dicho. Amén. Amén. ¿Es importante la oficina pastoral? Una palabra, hermanos, esté en la congregación donde Dios lo puso en la congregación. Porque ahí en esa congregación, con ese pastor, usted va a recibir su alimento, su orientación, su protección espiritual. Amén. Amén. Padre, gracias porque tú